Comencen las fucking news del PSMAR. Entre la semana pasada y esta hemos mantenido 2 reuniones con la empresa y una con el comité de empresa, y en este vídeo queremos hacer un pequeño resumen de los temas tratados con la empresa y posteriormente haremos otro de los temas tratados con el comité. Comentar que se ha puesto en funcionamiento un canal de denuncias antifraude que encontraréis en intranet, en el portal de transparencia y plan de medidas antifraude, que pueden usar tanto los trabajadores como usuarios y otros proveedores. Os animamos a que lo utilicéis. La empresa ha modificado el circuito del PIF. Aparecerá publicado en intranet y ante cualquier duda poneos en contacto con nosotros. Le hemos hecho saber a la empresa que está incumpliendo el artículo 87 del convenio sobre promoción interna y por ahora tenemos que ver cómo actúa ante este incumplimiento. También hemos hablado sobre el desastroso funcionamiento de las máquinas de ropa de los trabajadores. Nos han dicho que están intentando buscar solución y que puede que haya un funcionamiento mixto entre ropero y máquinas durante un periodo. Se ha cuestionado cómo utiliza el PSMAR el presupuesto asignado. La empresa nos ha dado una pequeña explicación, pero habrá una próxima reunión con la gerente para que nos dé una explicación más exhaustiva. Hemos hablado también sobre la convocatoria externa de fines de semana. Esta semana se reúne el tribunal y luego llamarán para otorgar las plazas. También hemos hablado sobre movilidad interna y parece que en este tema es muy complicado llegar a un acuerdo con la empresa. Se ha vuelto a hablar sobre los problemas que hay a la hora de pedir vacaciones y de la restrictiva interpretación que hacen de la ya por sí restrictiva normativa interna de solicitud de festivos y vacaciones. No entendemos la utilidad de la implantación del sistema de grupos y seguiremos trabajando para incidir en su mejora. Por último, hemos hablado del PEC y de lo injusto que es el reparto del pago en función de las categorías. La empresa dice que es lo que hay, por lo que no piensa cambiar nada si no se le obliga con acciones. En el próximo vídeo os explicaremos alguna acción, estad atentos y hasta aquí las fucking news de hoy.